Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Incluso los animales tenían miedo y no podían ni tocar el monte, porque la gloria de Dios revela el poder de Dios. A veces una persona, sin pensarlo demasiado, dice: Señor, derrama toda tu gloria sobre mí. Si aplicamos eso literalmente, esa persona quedaría hecha cenizas. La Ruta 66, que comienza en Chicago, en la confluencia entre Jackson Boulevard y Michigan Avenue, y termina en el muelle de Santa Mónica, California, donde hay un cartel que así lo atestigua, tiene un nombre icónico. Pero, ¿cuál es su origen? Podemos encontrarlo en la necesidad por parte de su creador, Cyrus Avery, de identificarla con un número redondo, fácil de recordar y que no estuviera ya asignado a una carretera interestatal. De hecho, la primera cifra asignada fue 62, pero Avery luchó para impulsar un nuevo número. El resto ya es historia. Y hablando de historia con mayúscula, aquí llega un episodio más de nuestra Ruta 66, un viaje fascinante por los 66 libros de la Biblia. Ruta 66, como ya muchos sabrán, es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Soy Esperanza Suárez y te acompañaré junto con Fernando Díaz y Andrés Ocampo una vez más en nuestro recorrido por el libro de Éxodo. Vamos caminando por sus capítulos. Ya hemos visto a Moisés recibiendo los 10 mandamientos. Ahora él vuelve para un encuentro especial. Nos vamos al final del capítulo 23 y a los capítulos 24 y 25 con el tema Haciéndose presente. ¿Cuál es la importancia del tabernáculo? ¿Podemos ver a Dios si lo hacemos todo muy bien? Esas y otras cuestiones son las que estudiaremos hoy. Hoy vamos a reflexionar y pensar sobre el tema haciéndose presente. El pueblo de Israel estaba en una relación de pacto con Dios, caminando rumbo a la tierra de Canaán. Dios se hace presente en el libro de Éxodo, en primer lugar como libertador. Después se hace presente como orientador. Y ahora esa presencia de Dios va a ser una presencia exigente, que llevará al pueblo a reconocer a Dios siguiendo sus orientaciones y atendiendo a su ley, y también adorando a Dios de manera correcta. Al final del capítulo 23 leemos que Dios dice lo siguiente: Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Dios entonces orienta a su pueblo diciendo que proveería con su bondad todas las necesidades y exigiendo que ellos tuviesen una actitud de rechazo de las prácticas paganas de los pueblos que vivían en aquella tierra. Y en este momento Dios manifiesta su clara disposición a reafirmar su propio pacto. El versículo 31 dice que las fronteras de la tierra se establecerían y que los pueblos de alrededor serían expulsados. Y la orden de Dios es que no hicieran alianzas con los pueblos de aquella tierra. Y en el capítulo 24 Dios habla con Moisés y lo invita a él y a Aarón, Nadab, Abiú y 70 autoridades de Israel, también conocidas a menudo como 70 ancianos. Ellos son invitados a acercarse a Dios hasta cierta distancia, y el texto sagrado nos muestra una atmósfera de bastante suspense y expectativa. El texto nos dice que ellos habrían de ofrecer holocaustos al Señor, y el versículo 6 dice que Moisés pone la mitad de la sangre en tazones, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Y a continuación leyó el libro del pacto, y todos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho.
y le obedeceremos, ratificando la disposición de seguir y obedecer el pacto que había sido dado en el monte Sinaí. Así que ellos subieron al monte y vieron al Dios de Israel, bajo cuyos pies había algo semejante a un embaldosado de zafiro. El texto dice que era como el cielo su esplendor. Dios, sin embargo, no extendió la mano para castigar a esos líderes de Israel. Ellos vieron a Dios y después comieron y bebieron. Así Dios revela su presencia y se manifiesta de manera especial en ese, digamos, desenlace del pacto de Dios con su pueblo, que va a concluir aquí en el capítulo 24. El texto bíblico sigue adelante diciendo que el Señor le dijo a Moisés: «Sube a encontrarte conmigo en el monte, y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que os he escrito para guiarlos en la vida». Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo: «Esperad aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con vosotros. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos». En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Mis queridos oyentes, lo que la Biblia nos enseña es que Dios se revela al hombre. Va en la búsqueda de ese mismo hombre que se apartó de él, de ese hombre que está perdido, que pecó desde Adán. Y aquí Dios revela su presencia bendita, que libera al pueblo y que lo dirige. Y en ese desenlace del pacto del Sinaí, veremos que la presencia gloriosa y bendita de Dios se manifiesta en ese encuentro especial. Y a partir del capítulo 25 y hasta el capítulo 40, observaremos que esta presencia especial de Dios será representada por la figura del tabernáculo, que será una especie de primer templo, que Dios ordena al pueblo que lo construya, simbolizando la presencia de Dios en medio de la comunidad de Israel. La gran verdad es que sin la presencia de Dios no somos nada. La vida verdadera vivida con Dios no es la de meros mandamientos y obediencia a leyes. La vida verdadera viene del disfrute y reconocimiento de la presencia de Dios, que está en medio de su pueblo. Dios enseñó su poder y mostró quién era. Manifiesta ahora su gloria y el pueblo ahora lo reconocerá. Y la manera concreta por orden de Dios para ello es que construyan ese primer templo que no estaba vinculado a un lugar específico, pues el tabernáculo era una especie de carpa ambulante. El capítulo 25 empieza a dar instrucciones. El texto dice que el Señor habló con Moisés y le dijo: «Ordena a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso». El versículo 7 prosigue mostrando todo lo que debía ser traído para la construcción del tabernáculo. Y el texto sigue diciendo, según la Nueva Versión Internacional: «y piedras de ónice, y otras piedras preciosas para adornar el efod, y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario, para que yo habite entre vosotros». El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Observaremos entonces que de aquí en adelante el capítulo 25 de Éxodo detallará todo lo que debía ser incluido en el tabernáculo, tal como fuera ordenado por Dios, para representar su presencia en medio de su pueblo. Esa presencia también manifestaba la relación correcta que el hombre de la comunidad de Israel debía tener con Dios. Podemos imaginar de manera general que este tabernáculo simbolizaba a Dios presente en su pueblo. La presencia de Dios exige purificación y santidad, por lo que observaremos que la relación del adorador con Dios incluía ética y purificación ceremonial. Y observaremos que ese texto del tabernáculo es tan importante porque después habrá una relación muy profunda entre el tabernáculo y la propia persona de Cristo. Lo cual observaremos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que comentará la relación entre el tabernáculo
y la misma persona de Cristo. Cristo, dice el Evangelio de Juan, habitó, tabernaculó entre nosotros. Cristo es Dios presente entre nosotros hoy, y de alguna manera el tabernáculo era una especie de figura de Cristo, aunque no seamos aconsejados por los principales estudiosos a intentar establecer una relación detallada entre el tabernáculo y la persona de Cristo, porque a menudo eso puede volverse muy subjetivo. Y el tabernáculo podía proveer a través de los altares y acción de los sacerdotes sacrificios que, de acuerdo con el libro de Hebreos, todavía eran imperfectos. Y en Cristo sí tendremos el sacrificio absoluto y perfecto, porque Él de hecho vino a concluir la obra salvadora de Dios para la propia humanidad. Por tanto, Dios marca su presencia en medio de su pueblo. La presencia de Dios es una presencia que se manifiesta prometiendo la conquista y la victoria del pueblo en la tierra, en un ambiente donde todavía prevalecían los paganos. La presencia de Dios manifiesta de manera concreta su pacto y la revelación de la gloriosa presencia ante su pueblo. Por lo tanto, ese pueblo ha de tener una ética purificada ante el Dios que manifiesta una presencia exigente. Alabado sea Dios, pues mostró su presencia en medio de la comunidad de su pueblo. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Ahora llegamos a la segunda parte del programa, la de las preguntas. Recuerda, querido amigo, que puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Fernando, en el versículo 10 del capítulo 24 encontramos la primera duda. ¿Podemos o no podemos ver a Dios? El texto dice que hubo algunos que al parecer tuvieron ese privilegio. ¿Es esto así? Esa pregunta seguramente llamará nuestra atención porque en varios lugares del Antiguo Testamento vemos a Moisés y a los líderes viendo a Dios y todavía permanecieron vivos. En el caso de Agar, ¿cómo queda eso? Podemos preguntarnos. De alguna manera existe un límite de posibilidad de ver a Dios. En el lenguaje bíblico nadie puede ver el rostro de Dios y permanecer vivo, como leemos en Éxodo 33, versículo 20. Hay una revelación parcial de Dios, pero nadie puede ver a Dios en su magnitud y gloria plena, pues la finitud humana no lo permite. Gran parte de ese misterio divino está relacionado al hecho de que no podemos ni ver a Dios en su plenitud. La gloria de Dios. Esto es algo que vemos en el capítulo 24, en el versículo 16. Hoy tantas canciones hablan de la gloria de Dios, pero cuando la gloria se posó sobre el monte, me faltan palabras. ¿No es impresionante? Creo que en general es posible que entendamos poco acerca de este asunto. Parece que en muchos ambientes religiosos hoy hay una superficialidad cuando se habla sobre esas cosas sin pensar en su profundidad. La gran verdad es que la gloria divina es una parte de la manifestación espléndida de Dios. Cada vez que la gloria de Dios se manifiesta, provoca un terrible temblor y temor en el ser humano. Incluso los animales tenían miedo y no podían ni tocar el monte, porque la gloria de Dios revela el poder de Dios.
A veces una persona, sin pensarlo demasiado, dice: Señor, derrama toda tu gloria sobre mí. Esa persona quedaría hecha cenizas si pasara algo así. Con lo cual, la gloria de Dios causa temor. Dios se manifiesta de una manera en la que Él es el Padre amado, que trae su calidez y gracia, pero a la vez existe una infinita distancia cualitativa entre Dios y el hombre por su gloria y poder, que nos causa temor y una sensación de ser, digamos, una mota de polvo minúscula en el universo. Así que precisamos pensar un poco más. Es verdad que en Cristo tenemos un acceso especial a Dios, así que en el culto tenemos esa dimensión, pero eso debe causar una sensación de adoración profunda y no una actitud frívola y sin manifestación de cierto temor o reverencia. Es decir, tiene que haber más piedad y reverencia. Ahora, este pueblo podemos decir que son unos peleones, pero explícame cuál es la importancia del tabernáculo. ¿Tiene hoy algún efecto práctico para nosotros? El tabernáculo tiene lecciones importantísimas aquí. En primer lugar, tenemos una gran discusión y tensión aquí en la Biblia sobre la cuestión de la lucha entre la manifestación concreta de la adoración y el peligro de la idolatría. Veremos en el próximo programa la cuestión del arca con los querubines arriba y otros elementos concretos. Así que el tabernáculo manifestaba de manera concreta la presencia de Dios en medio de su pueblo y daba algo, digamos, visible y concreto para que el pueblo adorara a Dios. Ahora bien, el problema del ser humano es que es frágil, con lo que tendemos a cambiar aquel elemento por el propio Dios, como alguien que en vez de adorar al Dios de la música, adora la música en sí. El peligro mayor de la idolatría no está en la imagen o figura, sino en el corazón del ser humano. Otra cosa importante a tener en cuenta es que ellos estaban rodeados de paganos, con todos los tipos de manifestaciones concretas contra la verdad del Dios único. Ellos tenían una adoración centralizada entre el pueblo, que no garantizaba esa especie de unidad. La Biblia dice que todas las cosas se cumplieron en Cristo. No es verdad que Dios está en el edificio de la iglesia, en el templo, en la catedral. Dios está presente en nosotros. Somos el nuevo templo, según el Nuevo Testamento. Aquel, podemos decir, es un lugar escogido para la reunión del pueblo de Dios. Él está presente con su espíritu en la reunión del pueblo, no tanto en el edificio. Así que a lo mejor algunas personas están intentando retomar alguna postura del Antiguo Testamento. Quiero enfatizar aquí que el tabernáculo ya tuvo su función cumplida en el Nuevo Testamento. Por eso hace falta escuchar más de la Ruta 66 y estudiar bien la Biblia. De acuerdo. Ya tengo curiosidad, así como tú, seguro, querido amigo, seguro que tienes curiosidad de escuchar en el próximo programa los detalles de esa gran tienda o carpa. Pero ahora escucha la aplicación del programa de hoy. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado el libro de Éxodo desde el final del capítulo 23 hasta el capítulo 25, hablando sobre el tema haciéndose presente. Dios se hace presente en la historia de su pueblo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Podemos preguntarnos. Tenemos esa necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Es bueno participar de un culto o tener una experiencia maravillosa con Dios. Cuando la presencia de Dios alcanza nuestra vida, somos transformados y ya no lo olvidamos. Ahora queda muy claro, a partir de estos capítulos, que la presencia de Dios provoca modificaciones en el sentido de traer purificación y santidad. No es posible que alguien disfrute de la presencia de Dios y que su vida quede igual. Cuando Dios se hace presente en tu vida, esto traerá purificación y santidad. Ahora debemos estar atentos. Tenlo claro, la pureza exige purificación y santidad. Tú que estás disfrutando de Dios, ¿cómo está tu vida? ¿Se hacen presentes esas cosas? Es mi deseo que Dios esté presente en tu vida y te bendiga.
Pues aquí nos quedamos en nuestra Ruta 66 de hoy, pero volveremos, claro que sí, volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario. Si deseas escuchar otra vez este episodio o los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte una guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Si nos la solicitas, te la enviamos completamente gratis. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o también en info@radioencuentro.net. Ese es nuestro correo electrónico. Nos encantaría saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas. Esto es bastante importante para nosotros, así que escríbenos o envíanos un mensaje a las vías de contacto que te acabo de indicar. En la parte técnica estuvo Andrés Ocampo y te acompañó desde estos micrófonos Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.